La jueza Ángela Vivanco es miembro de la Corte Suprema y su portavoz desde hace algunas semanas está en contacto ahora con Tele 13 Radio. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar esta mañana. Oiga, ¿cómo ve la Corte Suprema el trabajo de la Convención en general? Supongo que más centrado en todos los aspectos que le atañen a la Corte, porque no creo que que el Poder Judicial tenga una opinión respecto de otro estamento como la Convención, ¿no? No, efectivamente el Poder Judicial como Poder Judicial solamente opina y trata de colaborar en las materias que le corresponden. En las demás ya cada uno tiene sus opiniones personales, pero no tenemos nosotros que pronunciarnos como un órgano del Estado, solamente en aquello que nos atañe. ¿Y en lo que nos atañe, se han sentido oídos en la Convención? Nosotros pensamos que hay algunas cosas en que se ha atendido y nos alegramos mucho de ellas. Por ejemplo, limitar este tema de las revisiones integrales en el sentido de decir que no se corresponden con resoluciones judiciales, por ejemplo. Eso es un tema que nosotros levantamos. El ideal hubiera sido que esa norma desapareciera, pero por lo menos esa aclaración facilita las cosas. También nosotros apreciamos que se hayan considerado temas que originalmente no estaban en los proyectos, asociados, por ejemplo, con el tema del fuero y otros. Así que creo que hemos sido oídos lentamente y en algunas materias, pero por supuesto que hay otras en que más se mantiene nuestra preocupación desde ese punto de vista. Vamos a ir a esas preocupaciones, pero cuando usted dice el ideal es que se eliminara esa norma, ¿se refiere a que no hubiera una revisión por parte de la del Consejo de la Justicia respecto de la actuación de los jueces? Lo que pasa es que el Consejo de la Justicia, en esa normativa que se está proponiendo dentro del proyecto constitucional, tiene muchas atribuciones. Dentro de esas muchas atribuciones está calificar a los jueces, iniciar procedimientos disciplinarios, el gobierno judicial, los traslados, los nombramientos, aplicar medidas disciplinarias, remociones, etcétera. Entonces pensamos que todo eso, que son las facultades que por cierto tenía la Corte Suprema y que le son traspasadas a este órgano, son más que suficientes para el gobierno judicial, y establecer una atribución tan amplia como hacer revisiones integrales cada 5 años y en audiencias públicas nos parece que se excede de aquello que naturalmente debiera corresponder al control de un poder del Estado como es el Poder Judicial. Pero está mejor que lo que estaba, porque por lo menos se aclaró que no es sobre resoluciones judiciales. Que no va a revisar fallos, digamos. ¿Es un control excesivo el tener esas audiencias cada 5 años? Mire, más que excesivo, me parece que es una atribución tan abierta y tan indefinida que eso se podría completar con cualquier contenido, y eso es lo que siempre uno debiera tratar de evitar, dejar atribuciones demasiado abiertas. Cuando hay órganos de control, el ideal es que sus funciones sean bien acotadas para que después no haya interpretaciones, porque evidentemente aquí hay buena voluntad, pero cuando los órganos funcionan no hay que estarse a la buena voluntad, sino que a que sus atribuciones sean de derecho estricto, es decir, que se entiendan bien su contenido, sus dimensiones y que todas las partes tengan muy claro qué es lo que se va a hacer. En este caso de las revisiones integrales que no van a hacer a los fallos, no queda demasiado claro qué es lo que se va a revisar, en qué términos y por qué va a haber audiencias públicas a este respecto. ¿Hay un raciocinio detrás de la decisión de que el Poder Judicial ya no se llame así, sino que ahora se llame sistemas de justicia? Pero el expresidente Ricardo Lagos lo decía la semana pasada, a él le molesta que se vuelva a discutir respecto de la división de poderes, una cuestión que está en la teoría política desde hace tantos años. ¿A usted le molesta o a la Corte le molesta que ya no se llame Poder Judicial y que no tenga, en ese sentido, al menos desde el punto de vista nominal, una equivalencia con el Ejecutivo y con el Legislativo? Mire, a veces los temas terminológicos corresponden a distintas intenciones. Nosotros no sabemos qué intenciones hay en esto. Puede ser que se le haya puesto sistemas de justicia para crear esta especie de sistema paralelo asociado con los pueblos originarios, pero la verdad es que el Poder Judicial sigue siendo uno de los 3 poderes del Estado y sigue siendo una parte indispensable de la mesa de aquellos poderes que se ejercen junto con el legislativo y junto con el poder ejecutivo, de tal manera que ojalá se le hubiera mantenido su nombre. Pienso que la intención fue la que yo le digo y que no se tome esto como una excusa para tratar de debilitar al Poder Judicial, porque creo que eso no haría un mejor Poder Judicial, sino al contrario, uno peor. En el texto que está aprobado hasta ahora y que va a pasar a la consideración de la ciudadanía en el borrador de la Constitución, ¿queda bien reconocido este sistema de justicia o sistemas de justicia como un poder del Estado?
Yo creo que faltaría hacer algunas aclaraciones y precisiones, porque como le digo, las intenciones pueden ser muy buenas, no se pueden calificar las intenciones, Ujú. pero evidentemente cuando se cambia el lenguaje, eso da lugar, ¿no es cierto?, también a elucubraciones sobre el punto, y cuando se establece un órgano con tantas funciones y tantos poderes como el Consejo de la Justicia, algunas de ellas, como yo explicaba antes, abiertas, por supuesto que la impresión que se genera es que se está debilitando el Poder Judicial y no es la idea. Nosotros hemos estado siempre abiertos a que se cree un órgano de esta especie para el gobierno judicial. Creemos que es importante separar la función jurisdiccional de la del gobierno judicial, pero que justamente para que eso sea eficiente y no signifique un debilitamiento, tiene que aclararse muy bien las atribuciones de este nuevo órgano. Estamos conversando con la portavoz de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco. Ministra, ¿le acomoda que existan dos sistemas de justicia? ¿Le parece una idea razonable? Mire, aquí hay dos cosas que decir. Una es que afortunadamente, y en esto también nos escuchó la Convención, queda, ¿no es cierto?, la posibilidad de unificar jurisprudencia por parte de la Corte Suprema, cosa que no estaba y que a mí me parece de primer orden, sumamente importante. Ahora, en lo que es la implementación de este sistema paralelo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las etnias originarias, como prácticamente todo queda entregado a la ley, me parece a mí que vamos a tener que ser muy observadores, ¿no es cierto?, tanto la ciudadanía como los incumbentes respecto de cómo se legisla este tema, porque hay muchos vacíos y temas que nos preocupan. Por ejemplo, a quiénes se aplica, por ejemplo, qué es lo que pasa con la situación penal, va a haber delitos distintos, las víctimas van a ser tratadas diferentes. Bueno, el punto aquí, ¿no es cierto?, es tratar de combinar, que no es fácil, pero hay que darse a la tarea, una universalidad de derechos con singularidades que nosotros queremos reconocer del punto de vista cultural, de las tradiciones y de estos pueblos. Pero eso no puede significar ni crear estatutos de privilegio, ni tampoco crear estatutos que signifiquen algún tipo de trato peyorativo. O sea, la ley es la que tiene que resolver que para un mismo delito no existan dos penalidades distintas. Exacto, porque resulta que la seguridad y certeza jurídica implica que quien sea, ¿no es cierto?, el que ataca o quien sea la víctima, se le dé un mismo trato y en consecuencia que yo no voy a estar haciendo distingos de qué es más grave o menos grave cometer un delito contra una persona de determinada etnia o al revés, que el autor sea de determinada etnia, porque eso sí que sería sumamente grave, porque eso sí que generaría un paralelo que sería desigual sin fundamento y en consecuencia eso es un tema muy serio, pero eso no va a ser tratado dentro de todo este proceso constitucional y en consecuencia nuestra preocupación la hemos dejado presente, pero la renovaremos en la medida que este tema se legisle y por supuesto que nosotros esperamos poder aportar en ese sentido. En el asunto del Consejo de Justicia, ministra, estamos con Ángela Vivanco, la portavoz de la Corte Suprema. Finalmente quedaron 8 jueces de 17 miembros, que por lo tanto son una minoría, porque el resto son 9, digamos. Ustedes querían que hubiera mayoría de jueces. Sí. ¿Qué Siempre dificultades provoca esto? No, a nosotros nos parece que este es un órgano que tiene que ser profesional y técnico. Este no es ni debe ser un órgano político. Y justamente por esa razón es que nos parecía importante que hubiera una mayoría judicial que podemos aportar la experiencia y el conocimiento. El tema del Poder Judicial no es un tema sencillo de conocer y de entender, hay que tener una cierta relación con ese poder. Y en consecuencia pensábamos que era importante que hubiera una integración mixta, que hubiera aportes desde distintos sectores, pero que hubiera una mayoría de jueces. E idealmente esto fuera presidido por el presidente de la Corte Suprema. ¿Por qué? Para crear un link, para crear una relación entre los dos organismos y no una situación de tensión, que es la que a toda costa hay que evitar, que en algunos países que tienen este tipo de organismo se da, mientras que en otros funciona muy bien. Y en los que funciona muy bien se reconoce una participación mayoritaria del Poder Judicial, por supuesto, estamental y con una votación de las bases correspondientes. ¿Usted Se cree trata de designar a dedo. ¿Usted cree, ministra, que subyace en esta decisión de dejar 8 jueces y no 9, en fin, de no dejar al presidente de la Corte Suprema como evidentemente como el presidente del Consejo de la Justicia? ¿Hay en esta subyace una desconfianza respecto de que los jueces no se controlen a sí mismos? No, yo creo que eso puede ser una motivación, como le digo, como aquí no hay actas, como no se sabe las razones por las cuales se han introducido estos temas, porque
la Convención está trabajando contra el tiempo y en consecuencia no hay una historia fidedigna de por qué se pusieron o se sacaron las cosas, y uno no se puede guiar, por supuesto, solamente por declaraciones o redes sociales. Yo no le puedo decir cuáles son las intenciones de muchas de estas normas, pero los resultados en esta materia que yo le menciono para nosotros no son satisfactorios. Ministra, usted decía ayer que las normas transitorias son muy relevantes porque con lo aprobado, si se llega a implementar, tendrían que salir unos 60 jueces más o menos de entre la Suprema y las Cortes de Apelaciones, lo que es una... No, eso pensando, Iván, solamente en los jueces. Si usted agrega ministros, son más de 80. Más de 80. Y su reemplazo no es un proceso fácil, digamos, se toma varios meses. Exactamente, y además piense usted que al cambiarse el estatuto, ¿no es cierto?, de los jueces y al cambiarse los tiempos de duración de la Corte Suprema, por ejemplo, evidentemente que el sistema o el interés de postulación va a variar. No es lo mismo que uno postule a un cargo en el que va a estar hasta los 70 años que hasta los 75. No es lo mismo que uno postule a un cargo en el que originalmente iba a estar hasta los 75 años y ahora va a estar 14 años. Ya, o sea, entonces, ahí hay una incidencia. Obviamente hay un impacto en los tiempos, hay un impacto en la administración de justicia, porque retirar jueces significa un problema mayor, y además va a haber un impacto también en quienes van a estar interesados en hacer carrera judicial en las condiciones actuales, que no son las anteriores. Entonces, todo ese proceso hay que hacerlo paulatino, hay que hacerlo calmadamente, y no puede, ¿no es cierto?, quitarse una cantidad relevante de jueces de un minuto al otro sin tener, ¿no es cierto?, la capacidad instalada para un reemplazo, porque esa no está del punto de vista de tiempos cortos, porque no es posible, ¿no? Y dejando entonces un problema mayor. Ya hay problemas mayores a propósito de la pandemia, en que ciertas instancias judiciales se demoraron por no poder hacer las audiencias. En consecuencia, no hay que incrementar ese problema, porque el punto aquí no es preservarle los cargos o los empleos a los jueces, sino que ayudar efectivamente a que la administración de justicia sea eficiente y las personas que esperan una solución no tengan que esperar un tiempo exagerado, más allá de lo que la ley ya lo hace lento. Quienes apoyan estas normas, 14 años de duración máxima, jubilación a los 70 años, piensan en una renovación casi permanente del sistema de los jueces, de la composición de la judicatura. ¿Le parece razonable, que es un valor razonable, independientemente de los perjuicios que pueda provocar la idea, digamos, pero le parece una idea razonable a defender la idea de la renovación? La renovación siempre es importante, y la renovación también sucede en el derecho, y se avanza y se evoluciona en el derecho del país, y yo diría gracias en una medida no menor a los fallos judiciales. Pero otra cosa es confundir la renovación con la itinerancia constante, ¿no? Que se renueven los jueces es importante, que se renueven a la fuerza, ¿no es cierto?, y en grandes cantidades, y sin hacerlo de una manera orgánica y bien pensada, no es precisamente la idea. Las personas no quieren que los jueces se vayan porque se vayan, quieren que haya una renovación, y a mí me parece correcta la renovación, pero eso tiene que hacerse en tiempos necesarios y por supuesto no se puede hacer a la carrera, porque todo lo que se hace de esa manera genera problemas después que van a ser, como le digo, problemas de mayor envergadura. Y por otro lado, el Poder Judicial también, y hay que decirlo, es un Poder Judicial que se renueva ya naturalmente. Por ejemplo, durante el gobierno pasado se renovaron, entre personas que cesaron por edad y un ministro que desgraciadamente falleció, se renovaron 9 cargos. En consecuencia, no es que tengamos una Corte Suprema, por ejemplo, que viene hace no sé cuántos años y que no hay nadie que se haya ido. Casi un tercio de la Corte ya se ha cambiado por la llegada natural de la edad. En consecuencia, no es que haya jueces eternos, no existen jueces vitalicios, prácticamente ya no quedan jueces nombrados por Augusto Pinochet, y en consecuencia muchas de estas ideas fuerzas, si uno las compara con la realidad, caen, ¿no? Se ve que no hay un verdadero fundamento en esta materia. Dos cosas. Una, quiero retroceder un poco al tema del sistema de justicia indígena, que a pesar de que se propuso, quedó rechazada la norma que excluía todos los temas penales, los de comisión de delitos, en el sistema de justicia indígena. ¿Cuán importante le parece que esa situación que va a quedar en el texto del borrador, digamos? Como decía yo, ¿cierto?, a los chilenos les preocupa mucho su seguridad. El tema delictual en Chile es un problema grave,
y se ha ido agravando más, desgraciadamente. Eso es solamente un tema que podemos lamentar. Y en consecuencia el tema penal es un tema muy sensible, donde especialmente la ciudadanía espera que haya, ¿no es cierto?, una adecuación entre la gravedad de los delitos y las penas, tema que legislativamente, por supuesto, hay que ir revisando constantemente, y además espera que haya una igualdad, ¿no es cierto? Estos comentarios de que hay justicia para unos y justicia para otros son comentarios que hay que superar, y cuando se parece ir en sentido contrario, ¿no es cierto?, parece que va a haber dos justicias penales, a mí me parece que eso no colabora en nada a que exista una mayor certeza y seguridad del público. Como le digo, eso no está implementado, no se va a implementar en la Constitución. En consecuencia, por ahora, solamente lo que nosotros hemos hecho es prevenir sobre la materia. Esperamos que cuando se legisle todos estos temas se tengan a la vista. Y lo último es la obligación de todos los tribunales, cualquiera sea su competencia, de resolver con enfoque de género. ¿Cómo interpreta usted esa norma? Mire, ya se está en el Poder Judicial utilizando el enfoque de género, por lo cual desde ese punto de vista lo que se ha hecho es remarcar una realidad. Y yo quiero ser bien clara en esto, porque cuando se habla de enfoque de género, habrá el que piense que esto significa privilegiar a un género respecto de otro, no es la idea. Uh-huh. Cuando se habla del enfoque de género, se habla de tener claro, ¿no es cierto?, que el género no puede ser motivo para discriminar o maltratar a las personas. Y no me refiero solo a mujeres y varones, sino también a las personas que son transexuales, homosexuales y que a veces han sufrido graves discriminaciones en nuestro país. Ya ese enfoque de género se realiza. Nosotros tenemos importantes fallos justamente reconociendo la identidad sexual y evitando que la identidad sexual se tome como un elemento patológico o como una preexistencia en materia de salud, o que se trate peyorativamente a una persona por cualquiera de estas razones. En consecuencia, me parece que ese es el correcto enfoque de género que nosotros ya estamos utilizando, y además en la Corte hay una Secretaría de Género justamente preocupada de esa materia. O sea, ya no deberían darse en los fallos de los jueces en Chile casos que ahora se estudian en las facultades de Derecho, digamos, donde qué sé yo, una mujer víctima de una violación es prácticamente culpada por el juez por haber provocado, en fin, por su vestimenta, por su conducta, el delito. ¿Ese tipo de cosas ya no ocurren? Bueno, ese tipo de cosas no deben ocurrir, y mayormente en estos momentos mucho menos, ¿no es cierto?, porque hemos evolucionado también como sociedad. No nos olvidemos que el derecho y los jueces también son parte de la sociedad a la que pertenecen, y nosotros como sociedad hemos ido valorando de manera distinta estos temas, y por supuesto dándonos cuenta que el tema de las relaciones sexuales entre las personas tiene que ver con el consentimiento y no con otro tipo de presunciones, como que si una persona sale con otra significa que acepta relacionarse sexualmente con ella, o si usa un tipo de ropa o otro, o si anda sola o anda tarde. Bueno, todos estos temas se han ido superando, y evidentemente eso es un enfoque de género correcto, porque la violación y el abuso sexual no tienen ninguna justificación en ningún tipo de conducta, y eso yo creo que ha quedado bastante palmariamente dicho en los fallos actuales. Y si ha habido fallos que no iban en esa línea, a mí me parece que ya se han superado afortunadamente. La ministra Ángela Vivanco, portavoz de la Corte Suprema, esta mañana en Tele 13 Radio. Ministra, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a usted, saludos a sus auditores. Gracias, buenos días. Gracias.